estamos cerrando la tarde de hoy con nuestro querido amigo acá. Así que tomen asiento, prepárense, abran bien las orejas como hacían el cachureo y prepárense para saber un poco más y después miles de preguntas, todas las que ustedes quieran. Así que adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Está bien el volumen? Sí. Qué rico poder tener una reunión nuevamente, porque esta es la tercera. Cuarta vez que estoy acá, así que me parece muy bueno que haya tanta gente y que podamos conversar de temas misteriosos, temas extraños. Ya que estaban hablando de cachureo, estamos hablando de Marcelo. La verdad es que el caso de los artistas en el año 74, cuando venían por María Elena, de vuelta de un evento, es impresionante y marca un cambio muy fuerte en torno a las personas famosas e importantes, porque es un grupo humano que se encuentra de golpe y porrazo con un fenómeno ovni que nos está observando desde los costados, primero de la costa, después de la cordillera, que finalmente se presenta delante de ellos, después detrás de ellos. Cuando se bajan del vehículo, tanto Tito Fernández como Marcelo, quedan el conductor del vehículo, que es Jorge Cruz, está la Gloria Benavides y la Pati Chávez. Y la verdad es que es impresionante, los conozco a los cinco. He conversado con los cinco, de hecho con Jorge Cruz, estuve en una parrilla hace 6 meses atrás, muy de cerca. Sobre todo para los chilenos, haciendo cositas. Ver a Tito Fernández, con quien compartí muchas noches de eventos y actividades, lo que él vio no es distinto, es especial. Él tuvo su visión, tenía un problema de vida, eso comparto plenamente lo que decía Iván, que hay factores que son muy importantes en torno al avistamiento, y es el factor emocional de la persona. La persona depende del día que haya tenido, de cómo haya sido su vida, si tiene traumas o no tiene traumas, depende de la sexualidad, depende del dinero. Hay muchos factores que son muy importantes dentro de un fenómeno. En este caso, los dos se bajaron y vieron exactamente lo mismo, ¿eh? Cuidado. Marcelo es capaz de decirte, no, eso pasa todos los días, eso pasa siempre. Y una respuesta así ante un fenómeno tan impresionante, tan impactante de ver que donde hay un hueón entre medio de la luz, indica que hay algo en él que bloquea efectivamente el avistamiento. Marcelo tuvo durante, yo creo que yo la última vez que estuve con él fue el año 2003, 2004, y desde el día del avistamiento Marcelo sufre jaquecas intensas, violentas, muy fuertes, que no la sufría, desde el día anterior no la sufría. Por lo cual había un rechazo, había un impacto, había algo que estaba bloqueado en su vida con respecto al fenómeno. Y Tito se volvió loco. Tito fue ya el acabose. Dentro de lo que él vio, después viene la fanatización del tema, en donde la persona empieza a crear en una idea un factor muy importante, que es desarrollar una historia en base a la imaginación. Y eso es lo que ocurre con las hipnosis. Una hipnosis mal hecha, como el caso de Claudio Pastén, por ejemplo, y una hipnosis pésimamente mal hecha, de la cual está totalmente documentado, y eso es lo bueno, la hipnosis ¿cómo se llama este cabrón, el psicólogo que hizo la hipnosis? Chilling. Exacto, muchas gracias. Chilling. Hizo una hipnosis tan mal hecha, pero tan mal hecha, que imagínense ustedes que está el médico entrevistando a una persona, y esa persona de repente dice que ve a otra persona, a Irenco. Y el hipnotizador dice, déjame hablar con él. Y ahí tenemos un problema. Estamos pidiéndole a la persona que haga un viaje astral, que lo comunique con otra persona que hable a través de él. Y el psicólogo perdió el control de la hipnosis. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una inducción? Cuando el hipnotizador lleva a crear algo en la mente humana. La mente humana es capaz de fabular en una fracción de segundo un universo completo de un caso. Completo, absolutamente todo. Claudio es una gran persona. Yo reconozco que lo he estado con él muchas veces, ha sido muy afectuoso conmigo. Sé lo que está haciendo en Salamanca, sé los grupos de gente que he tenido, conozco los problemas que he tenido también con la gente, tanto económicos como sociales y humanos. Es un tipo muy interesante. Lo rico fue que cuando yo conocí el caso, porque yo soy investigador de terreno, fui a su casa y conversé con su madre. Entonces, antes de conversar con él, yo conocí a su mamá. Y su mamá me contó todo lo que él había hecho, lo bueno, lo malo, de arriba, de abajo. Entonces, lo pelamos, pero de un gusto.
maravilloso, lo cual me permitió conversar con él y saber con quién estaba. Lo cual no siempre ocurre. Además fue un eje muy importante para mí en la investigación, porque me determinó cuáles eran las visiones, los pensamientos y los sentimientos de él. Y las necesidades afectivas, los momentos de amor que él tenía, los momentos de las fallas, el por qué no encontraba un trabajo estable, el por qué fallaba en muchas cosas. Cuando uno ve todo esto, imagínense que Gloria Benavides, en el caso de los artistas, el año 75 tuvo otro avistamiento, exactamente las mismas dimensiones que tuvo el 74. Y el 76 tuvo otro. Gloria Benavides no tuvo un avistamiento ni un encuentro con una nave, tuvo 3 o 4 en menos de 4 años, tuvo 3 o 4 avistamientos inmediatos, o sea, en el sur, en la zona de Pichilemu, tuvo encuentros con luces, con objetos muy grandes que incluso detuvieron los motores de los vehículos, con todo su equipo artístico que lo acompañaba, director musical, músicos, etc. Y ella contaba cada uno de los fenómenos y hay recuento de esto completo. Necesita todo este material está documentado televisivamente, radialmente, lo cual dice, ¿qué momento de fama necesitaba la Gloria? Ella era la gotita. No le explotó además. Ella no necesitaba nada, además no lo explotó. No lo explotó. Ella no tomó el caso para decir, oye, voy a ser famosa. Cuando uno ve una cosa así, yo habiendo conversado con todos ellos, guardo un gran cariño con los hijos de la Pati Chávez, creo que realmente hay que tener atención a lo que estamos viendo. Una de las cosas que dijo Iván, que no es menor, es cuando uno habla de la física cuántica. La física cuántica son las partículas más pequeñas del universo. Lo cuántico es lo menor, es multidimensional, lo más pragmático, físico y nuevo que existe. Y hay algo en la física cuántica que se llama el entrelazamiento cuántico. Y el entrelazamiento cuántico implica que una partícula que recibe un impulso está con otra y los dos lo reciben. Pero si esta otra partícula la ponemos a 10.000 kilómetros de distancia, sin importar ni el tiempo ni la distancia, en el entrelazamiento cuántico, cuando una de estas partículas recibe una influencia, la otra instantáneamente recibe la misma influencia. Por lo cual hay cosas que nosotros todavía no reconocemos muy bien y no las vemos claramente, porque esto es nuevo. El entrelazamiento cuántico, toda la parte de Einstein, toda la parte de Heisenberg, en donde vamos viendo la física. Yo soy maestro en biocuántica. La biocuántica es una terapia complementaria que busca las causas emocionales primigenias que llevan a tener una enfermedad. Cuando uno ataca la raíz básica de una enfermedad, adivinen lo que ocurre. Se le quita el piso a la enfermedad. Y cuando se le quita el piso a la enfermedad, puede ocurrir, dependiendo del estado de la persona y el reconocimiento del problema, que la enfermedad desaparezca. Y esto no es broma. O sea, esto llevo 18 años trabajando en esto. Cuando partí en la ufología el año 1998, el 4 de enero del 98, por una invitación de Roderick Bowen, al menos de un año, yo ya la parte ufológica de ver esas lucecitas en el cielo la dejé de lado. Nos quedó chico, a todo el equipo, el grupo ESIU tenía más de 48 integrantes. Entre ellos el doctor Mario Dusuel, que después se traspasó al CEFA. Pero seguimos siendo amigos igual. Cuando uno ve en tantos años que de repente tú investigas un fenómeno, el fenómeno ya no es ufológico, es un fenómeno de vida, es un fenómeno que tiene que ver con la física en la existencia. Cuando uno lee Pasaporte Magonia de Jacques Vallée, uno se da cuenta que en los años 60 en Francia había un pensamiento muy claro en la búsqueda de una verdad, en la búsqueda de una verdad que la mayoría de la gente no la tiene, que la mayoría de la gente no ve lo que hay. Y ahí es donde uno, con una importancia muy grande, tiene que valorar, pero tremendamente, el pensamiento analítico de las personas, sin importar quién es esa persona. Si esa persona es Jacques Vallée, perfecto. Si esa persona es Erich von Däniken, perfecto. Si esa persona soy yo, perfecto. O sea, cualquiera, tenemos que aprender a respetar la posibilidad del pensamiento que te dice esto puede ir por acá o puede ir por allá. Tengamos razón o no, es parte de la racionalidad de comprender efectivamente lo que estamos empezando a vivir como un fenómeno totalmente nuevo. Por eso cuando uno habla de física cuántica, la física cuántica, ya el año, una fecha muy importante, el 14 de diciembre del año 1900, se hace pública. Es decir, nace la física cuántica públicamente el 14 de diciembre del año 1900. ¿Por qué me acuerdo de eso? Yo estaba ahí. No, yo no estaba ahí. Lo que pasa es que yo nací el 14 de diciembre. Entonces, para mí es imposible que me olvide esa fecha porque es mi cumpleaños.
No, en 1900, obviamente. Entonces, cuando uno ve eso y después dice, ¿cuántos años nos demoramos en darnos cuenta masivamente que la física cuántica tenía una relación directa con lo que son fenómenos ovni, las formas de la existencia humana, el comportamiento de lo que es y no es, la incertidumbre, la teoría de la incertidumbre de Heisenberg? Fíjense que en el año 26, Heisenberg está con sus teorías. Yo diría que recién con el nacimiento de la WWW, World Wide Web, a partir del año 1990, recién en ese momento se hace público el trabajo físico cuántico. Recién ahí. Es decir, prácticamente 90 años después de la existencia de la física cuántica a nivel matemático, a nivel físico, empieza a desarrollarse donde la gente empieza a escuchar estas teorías. Ahí hay canales de televisión, Canal Infinito, que básicamente empiezan a tomar este documental, este trabajo de documentar la información. Discovery Channel también lo hace. Y lo hacen de una manera muy periodística, como documentalista. Hoy día ya no lo vemos así. Nosotros lo estamos viendo realmente como un fenómeno de aprendizaje interno, que de repente cuando uno ve lo que le ha ocurrido a una persona, uno empieza a decir, me ha pasado algo, ¿no? Iván decía muy claramente que hay gente que ve cosas distintas, hay gente que percibe cosas distintas. Es que eso es así. Yo llevo desde el año 98 en la ufología, y te digo, dos personas juntas ven la misma situación y la descripción de ambas no va a ser idéntica, va a ser incluso diametralmente igual. Es como ver un accidente de tránsito, que está llena de gente en la calle, y uno le pregunta el testimonio de la gente, es decir, el auto era verde, el auto era rojo, el auto tenía 4 puertas, tenía 2 puertas, tenía un liftback. ¿Cómo todos pueden haber visto algo distinto? Pero tenemos un problema. La observación parte por los ojos, la observación parte por la vista. ¿Y dónde vemos nosotros? Por los ojos. No, nadie ve por los ojos. En los ojos entran las vibraciones lumínicas que pasan a la parte de la mácula, van a la parte interna del cerebro, y en nuestro cerebro, en la parte de aquí atrás del cerebro, es donde nosotros vemos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo que nuestro cerebro interpreta. Es decir, hay una interpretación del fenómeno visual, por lo cual por eso la gente físicamente no ve lo mismo necesariamente, porque hay un problema físico. ¿Qué es lo que pasa si una persona rechaza desde el comienzo el hecho de que está viendo algo que es extraño? Lo que le pasaba a Marcelo Cachureo. No, si eso es normal. Es súper normal que una luz se le pare a uno en la mitad de la calle. Es súper normal que se le acerque el fenómeno a 5 metros de altura y vean a una persona descender o caminar. Eso es súper normal. No, eso no es normal. Hay un rechazo, hay un trauma, hay un dolor, hay una angustia, hay un sufrimiento. Cuando a una persona le pasa eso, automáticamente el trauma bloquea completamente los recuerdos. Y puede ocurrir que una persona que tuvo un fenómeno que inicialmente, en los primeros minutos, incluso puede haber hablado con la gente de ello, lo olvida. Se despierta al día siguiente y no se acuerda absolutamente de nada, porque la mente borra absolutamente el recuerdo de algo que está en la inmediatez de algo que no tiene ninguna explicación. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cerebro. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, se dice en forma muy liviana que los aztecas, cuando vieron los primeros barcos de los españoles, no veían los barcos. Perdón, los aztecas tenían barcos. O sea, ellos sabían lo que era un barco. Lo que ellos no sabían era de dónde venía el barco. Ellos no conocían la cultura del barco. Y como ellos tenían una historia de hombres rubios, barbados, que venían, que eran los dioses, ellos confundieron a esos hombres que venían en esos barcos, que siguieron, con los dioses que venían a visitarlos nuevamente. Eso es un problema cultural. ¿Qué es lo que vieron ellos? Ellos vieron los barcos, ellos vieron a los hombres, pero ellos los identificaron como dioses. Cuando nosotros vamos a la historia humana y vemos carros de fuego descendiendo, buscando a Ezequiel, a Enoch, y se lo llevan al cielo, ¿qué estamos viendo? Nuestro pensamiento científico hoy día habla, nave espacial bajó, los tomó y se los llevó. Religiosamente bajan los ángeles, bajan los seres divinos con la energía de Dios y se los llevan al cielo. ¿Cuál es la realidad? No podemos discernir. Nos faltan antecedentes. Tenemos claridad en que todos los fenómenos hay que respetarlos como tal. Hay gente que se dedica a acusar, a atacar y a agredir a las personas que hacen investigación ufológica. Y lo que contaban recién aquí es verdad. Cuando te dicen, oye, ¿y tú qué hiciste? Le preguntas a la persona. Y la persona no ha hecho nada. Nada. No tiene un mérito, no tiene un reconocimiento.
recopilan fotos, mucho de ellos, videitos. Sí, pero es que también es bueno, pero... Que por supuesto que es bueno, pero cuando uno está criticando al otro, uno tiene que decir con qué argumento yo critico. Exactamente. Hay gente que nace para criticar, pero criticar es mala onda. A ver, voy a hablar de mí. Yo soy Alberto Urquiza. El año 2004, este señor que lo nombraron aquí, fue a Quique 21, la productora Quique 21, a pedir que me despidieran de Morandé de compañía de la ley de la selva. Y lo estoy diciendo aquí, está quedando documentado. Fueron a pedir que me despidieran del programa porque yo tocaba los mismos temas que ellos. Me están tanteando. Esa misma persona fue a Mega el año 2007, habló con el señor Mans, gerente del canal, y pidieron que me echaran de Mega. O sea, ya no hay una crítica a la investigación, ya hay una crítica al análisis que uno ha hecho, ya hay una crítica a las conclusiones que uno ha hecho, sino que hay una crítica a la persona, por envidia, por vanidad, por egoísmo, a lo mismo. Eso no es útil para la investigación, eso no es útil ni siquiera para el ambiente. Nosotros aquí tenemos gente que muchas veces viene a vernos, conversamos entre nosotros, hemos estado, uno puede decir, en veredas opuestas. A mí me importa un rabo, no me interesa, porque hay un respeto entre las personas, porque tenemos la posibilidad de conversar. Esto que estamos hablando, por ejemplo, partimos hoy día conversando de los artistas. Es importante verlo. Cuando yo llegué, lamentablemente me perdí el principio del fenómeno, llegué cuando estaban mostrando las máquinas voladoras. O sea, año 1998, los paracaidistas de Maipú. Los paracaidistas de Maipú usaban máquinas como esa. Estaban volando en el cielo. Pero resulta que 3 días antes del encuentro de esta grabación en Maipú, en la zona de Las Rejas, se encuentra un sueño. Una mujer sueña algo que va a ocurrir. Era parte del grupo, la María Dominica, la esposa de Mario Usuero. Y María Dominica, teníamos la orden nosotros de que cuando alguien tuviera un sueño extraño, lo anotara y lo contara rápidamente para nosotros tener la prevención de estar antecedente, lo contó antes y no después. Y ella lo hizo, me llamó a mí, llamó a varias personas más. Y cuando estamos, a los 3 días llega el llamado de este caso, yo inmediatamente me pongo a la cabeza de la investigación, llegamos al lugar, entrevistamos a la gente, estuvimos ahí e inmediatamente nos recordamos en reunión de lo que había pasado con María Dominica. El sueño era idéntico, pero igual. Eran entre 7 y 9 personas, 7 o 9 objetos que estaban volando en el cielo, están documentados, se le pasaron al CEFA, se mandaron a Estados Unidos, la respuesta fue nula. Una de las posibilidades que yo investigué fue justamente que fueran paraventes, estos paracaídas alargados, o bien que fuera alguna máquina que estaba usando las Fuerzas Armadas en esa época. Eso no tan cercano, de verdad. Pero lamentablemente las Fuerzas Armadas chilenas, siendo muy buenas en su profesionalismo, no tenían ese tipo de armamento, ese tipo de equipos en Chile. No los tenían. O sea, que me dice lo que estaba mostrando lo tenían, no sé, ni por las tapas. O sea, no hay nada de ese tipo en Chile. No. Ni siquiera privado, que lo esté mostrando en algún circo, en alguna cosa así. Creo que tenemos que abrir nuestras mentes para ver que hay cosas que son nuevas, que son nuestras, que están en el cielo, que están en la tierra, que es tecnología. También tenemos que abrir nuestras mentes para entender que la física está llegando a lo extraterrestre, la física está llegando a Dios, la física nos está abriendo la puerta para simplemente darnos cuenta que las cosas no son para nada como nosotros pensamos, que no son para nada como nosotros nos enseñaron. Por ejemplo, otro día cuando estábamos hablando de los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, plasmático, condensado Bose-Einstein, condensado Fermioni, súper sólido, polaritón, y puedo seguir, son 15 los estados de la materia, 15. Cuando uno hace un análisis, uno tiene que tener el cuidado de decir, chuta, los estados de la materia son 3, no, son 15, conocidos. Cuando vemos cuántos son los sentidos del ser humano, 5 sentidos, ¿cierto? No, son 8. Está la propiocepción, la interocepción y la equilibrio-sección, búsquenlo en internet. Entonces uno dice, chuta, las cosas no son como nosotros creemos. No son como nosotros creemos. Estamos aprendiendo cada día más. Vamos avanzando cada día más. ¿Hemos llegado a un punto muy especial? No. Pero creo que hoy día se ha abierto más el tema. Yo recuerdo que ya en el año 1998, cuando me metí en ufología, y uno hablaba de la ufología, uno lo miraba como bicho raro. Está huevón, o sea, que está hablando de las tonteras. Perdón, pero eso es verdad. Está loco. Hoy día eso ya no ocurre.
Hoy día eso no pasa. Hoy día la gente pone atención en lo que está pasando, pone atención a quién nos está hablando. Porque cuando viene el almirante Jorge Martínez Puch, comandante en jefe de la Armada de Chile, y él cuenta que en el destructor Portales está en el mar, y de pronto, siendo un oficial, salen a ver que los sonares habían detectado algo, y ellos salen a observar lo que había, y había una luz gigantesca, más grande que el destructor, que iba por debajo del agua de color verdoso, e ilumina desde abajo el barco, pasa al lado de ellos, se levanta del agua a unos 1000 metros de distancia, se eleva en el aire y sale volando a gran velocidad. Cuando un comandante en jefe de la Armada de Chile cuenta algo así, a ver, perdón, estamos hablando de alguien serio, o necesitas un minuto de fama. No necesita un minuto de fama. El fenómeno es real. El fenómeno Fanny, el fenómeno OVNI, el fenómeno EVE, pónganle el nombre que quieran. Pero la realidad es que nosotros estamos viendo cosas que día a día nos están impactando cada vez más. Por ejemplo, en la actualidad, desde el mes de octubre del año 2024, comenzó el avistamiento de esferas que estaban volando en los cielos. Esferas que son para la noticia. Saben que entre octubre, noviembre, diciembre y enero del año 2025 hubo más de 5.000 avistamientos de este tipo de objetos, que lo llamaron drovnis, en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, más de 5.000 avistamientos en 3 o 4 meses. ¿Por qué no le damos importancia? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que hay 5.000 avistamientos en 4 meses? Prácticamente nunca ocurre una cosa así. Pero ocurrió. Pero la prensa prefiere la política. La gente prefiere la política barata, la decisión vacía, o la farándula, que son temas que de repente no tienen mucha importancia ni validez. Cuando vemos este tipo de fenómenos que hoy día, por ejemplo, en Polonia, vecino muy cercano de Ucrania, donde está el conflicto con Rusia, a partir del inicio en 2022, 23 y 24 del fenómeno del conflicto en Ucrania, había unos avistamientos ovnis que son impresionantes, impactantes. Rayos de luz que se destellan desde el cielo, que se repiten en Filipinas, al otro lado del mundo, que se repiten en varios países el mismo día. Uno empieza a decir, ¿hay alguien que nos está comunicando algo? ¿Alguien quiere saber qué es lo que está ocurriendo? La verdad es que parece que hay una inteligencia mucho mayor que la nuestra. Paréntesis. Hay mucha gente que estaba esperando al 21 de diciembre del 2012. Porque el 21 de diciembre del 2012 teníamos dos posibilidades. La que daba mi amigo Juan Andrés Alfate, que en la medianoche del 21 de diciembre iban a reventar los átomos del ser humano y nos íbamos a morir todos. Bueno, eso no pasó. Y la otra posibilidad era que la gente estaba esperando que llegara a la quinta dimensión y nos íbamos a volver todos inteligentes. Íbamos a crecer. De un golpe, de un porrazo. Ninguna de esas cosas es real. Todo tiene un proceso. Nosotros somos seres que vienen a vivir esta vida, a desarrollar esta existencia, para ganarnos a nosotros mismos, para crecer en base a nosotros. Yo no vengo a ganarle a los demás. Yo no vengo a ser mejor que los demás. Yo no vengo a ser superior a los demás. Yo vengo a ser más yo mismo. Yo tengo que ser más grande en mí mismo. Tengo que amarme yo mismo. Y así también después traspasar ese aprendizaje a los demás y ese amor a los demás. El mundo hoy día está cambiando, como dice la canción en los años 60. Y cambiará más. Porque cada vez estamos recibiendo un mensaje de algo muy delicado. ¿Qué fue lo que provocó la guerra de Ucrania? Perdón, la guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Lo que provoca es el temor nuclear nuevamente. Porque Rusia lo primero que hizo, si alguien interviene, lo voy a bombardear con bombas atómicas. Y el fenómeno OVNI se expandió por el mundo de manera impresionante. Como si algo nos estuviera diciendo, hey, esto es real, tengan cuidado, paren. Que fue lo mismo que ocurrió en la Guerra Fría. Guerra Fría que comenzó mecánicamente en el año 47 y que terminó mecánicamente en el año 92 con el golpe de Estado en la Casa Blanca en Moscú. Cuando vemos el fenómeno de todos esos años de conflicto entre el socialismo y la democracia, nos topamos que gran cantidad de los avistamientos ovnis son sobre los centros nucleares, donde se paralizaban los sistemas, donde los misiles quedan totalmente bloqueados, donde algo decía, vale. Y si nos vamos más en lo mínimo, las personas que vivían la experiencia de tener un encuentro cercano dejaban un mensaje. Y este mensaje era paz, no a la guerra. No había un mensaje que nos decía,
oigan, peléense, mátense, que gane este lado, que gane el otro lado. Eso no ocurrió. Mucha gente fue tildada de estúpida, de ignorante, de tonta, de loca, porque estaba dando un mensaje de paz. Yo debo reconocer que hay fenómenos que son malos, fenómenos ovnis que son violentamente negativos, horrorosos, pero en el porcentaje son minoritarios. La gran mayoría de los fenómenos, cuando tiene explicación, son tremendamente positivos, donde te están diciendo algo que parece ser una inteligencia lumínica, una inteligencia extraterrestre, una inteligencia no humana, viajeros en el tiempo, de dimensiones diferentes, parecen estarte diciendo, paren, me quiero bajar del mundo, como decía. Hay un momento en que tenemos que tener el cuidado de que cada uno de nosotros, en la humildad de nuestro ser, en la humildad de lo que tenemos cada uno, sin importar qué cargo tiene en su trabajo, qué cosas en la vida, simplemente por despertarnos en la mañana y respirar, latiendo nuestros corazones, tenemos que poner atención a qué es lo que estamos haciendo acá. Nosotros, ¿saben qué? No venimos a matarnos, nosotros no venimos a odiar, nosotros no venimos a incendiar, no venimos a robar, no venimos a ser superiores al otro, venimos a ser nosotros. Cada uno de nosotros tiene un valor invaluable, es impresionante. Y creo que a veces hay una inteligencia muy grande. Para mí, yo soy un creyente en Dios, en estas energías universales maravillosas. Creo que hay algo trascendente a lo que nosotros somos. Y esa divinidad maravillosa, sea extraterrestre, me da lo mismo. Es importante que nos estamos dando una señal. Esa señal es no la guerra, es hacia el amor. Quedo abierto a sus preguntas si me quieren consultar algo. Ya. A ver, vamos a empezar con algo. Estamos hablando recién de Tito Fernández. Comenzamos hablando con él. Yo me acuerdo que Jorge Anfrun me había hecho el comentario de que alcanzó a ver los escritos de Tito Fernández. Entonces dice que algunos estaban realmente en una escrita, se podía leer, pero el otro era una serie de grabatos. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver los libros una vez? Yo tuve el libro de él lo tuve en mis manos. ¿Ya? Sí, vi los libros, hay dibujos, hay... Oye, chapo, están todos tensos aquí, pues. Se están anunciando a alguien. Claro. Sí, tenía un libro grande donde estaban las hojas, las había puesto. ¿Ya? Habían partes que parecían lenguaje de Escocia. No eran lenguaje que uno pudiera entender. Y otros que sí. Es decir, había momentos que uno podía decir que Tito perdió la conexión con la realidad completa. Sí, hay momentos que uno lo puede decir. Lo sentí yo cuando lo acompañaba, cuando estuve con él, tanto con su última pareja. Yo la verdad es que siempre me encontré con el mismo gallo. O sea, no tenía ningún estado de locura. Pero reconozco que sus dibujos eran alucinógenos. Sí. Eran impresionantes. Y con Jorge lo pasamos súper bien. De todo su departamento ahí en el centro del Palacio de la Moneda. Mejor ni hablar del tiempo. Sí. A propósito de Jorge y de experiencia, él escribió un libro que se llamaba Águilas de Acero, si no me equivoco en el minuto. Entonces lo ayudamos a diagramar todo el cuento. Y eso está basado en un hecho real, de una experiencia que hubo por los años 60, cerca de acá de la cordillera. Y también fue un encuentro bastante fuerte, fue un estudio de una universidad que lo estaba haciendo. Fue muy fuerte porque algo bajó y destrozó la cabaña donde estaban. Y ese libro estaba justamente en manos de una de las investigadoras que estaba de la universidad allá y empezó a ser perseguida. Y esa se hizo pasar por persona que no muy cuerda y fue hospitalizada en Independencia, en una clínica privada, y se escondió de todo el mundo. Y fue un familiar de ella que le entregó este libro, este diario de vida a Jorge. Y Jorge, ¿cuál se llama? De ahí sacó este libro. ¿Qué es lo que pasa? Jorge tuvo que salir con el tiempo fuera de Santiago, hacia el sur, hacer unas cosas. Y cuando volvió, el departamento que tú conoces, la puerta estaba totalmente destrozada. Cómo entraban al lugar y estaba todo revuelto. No se robaron ni una aguja, nada. ¿Qué es lo que estaban buscando? El libro. Y Jorge justamente lo había, ¿cómo se llama? Él entregado una semana antes de partir a este familiar que le había entregado el libro. ¿Y está editado? ¿Está editado? ¿Está impreso? Sí, está impreso. Sí, yo lo tengo. Entonces tú lo tienes. Lo vamos a fotocopiar. Sí. No el diario, ojo, no el diario, pero el libro que sacó Jorge.
Sí. Ya, y el cuento es que, ¿cuál se llama? Yo conocí a este familiar. Un día Jorge se pasó con una persona, lo saludó, le dio la mano y a mí también me saludó y siguió de largo. Y me dijo, ¿y sabes tú quién es? No tengo idea. Justamente, ¿qué me pasó? El diario de vida de esta señora. Así que hay muchas cosas que son bastante espeluznantes, así que vamos con eso. La verdad es que el fenómeno es impresionante en toda la gente que le ha tocado. Había una persona que era el entrenador de la selección chilena de básquetbol. Esa persona se fue al sur, al extremo austral, en la zona de la Patagonia, en la zona de Punta Arenas, en Tierra del Fuego. Como militar vivió unas experiencias muy impresionantes. Y en un momento tomó contacto conmigo, ha sido hace unos 8 o 10 años atrás, y me dice que había escrito un montón de hojas que tenía trabajado sobre lo que él pensaba que le había ocurrido a él y a sus compañeros en el sur de Chile. Y cuando me lo iba a entregar, sufrió un infarto y murió. Y nunca llegó el libro a mis manos. Un hombre joven, ni siquiera un hombre mayor, tendría 46, 47 años. Cuando uno ve cosas como esas, hay situaciones que la oportunidad hay que tomarla. La oportunidad no hay que dejarla pasar. Sobre todo cuando es algo bueno. Puede ser algo extraño, puede ser algo diferente, pero hay que tomarla. Cuando yo tenía la posibilidad de estar con Jorge Cruz, yo me alegro de estar con él. Nos reímos mucho, lo pasamos muy bien. Y muchas veces no conversamos del fenómeno, no conversamos de lo que le ocurrió en el 74, conversamos de cosas de hoy día. Y la verdad es que creo que ahí está la grandeza. Hay que tomar el momento, hay que tomar la oportunidad con un respeto gigantesco por cada una de las personas. Sea testigo, sea investigador, sea científico. Me ocurrió con Eric Goles, Premio Nacional de Ciencia. 1997, 1998, Eric Goles, Premio Nacional de Ciencia. Estábamos en un programa de televisión, en Chilevisión. Termina el programa, salimos, nos maquillamos, nos quitan el maquillaje, aunque no tenemos mucho arreglo, pero nos quitan el maquillaje. Y de repente Eric me dice, yo tengo algo que contar. Y me cuenta que iba llegando a su casa en Porcela, en la zona sur de Santiago. Y de repente, con su familia en el vehículo, ellos ven que el terreno al lado izquierdo de su casa empieza como si tuviera un vapor saliendo. Era de noche, ya, pero había luz, pero estaba de noche. Ven como un vapor. Y de ese vapor ellos detienen el vehículo a unos 100 metros de la casa. Y de repente la casa ellos se ilumina completa y se eleva una luz que se pone encima del auto. La luz se eleva, esto debe haber durado entre 40 segundos y 1 minuto. Se eleva en el cielo y se va a gran velocidad hacia el cielo. Un científico absoluto, Premio Nacional de Ciencia, que no cree en ninguna de estas porquerías, nada. Va a ir a una tontera, hasta que él lo vivió. Entonces, cuando uno ve que la gente tiene la oportunidad de vivir una experiencia, hay que respetar esa experiencia. Yo siempre cito situaciones personales de mucha gente. Bueno, yo gracias a Dios he escrito 7 libros, uno lo tienes tú. Ya lo leí. Ya lo leyó. Es importante traspasar lo que uno está recibiendo. Es importante, a veces puede ser un poco caótico, puede ser que la historia no vaya por ahí, pero uno tiene que ir traspasando la enseñanza, la experiencia, para que la gente también pueda tenerle, y en el momento en que le pase algo cercano a esto, igual o diferente, pero que la gente sepa que hay algo donde poder atraparse, donde poder abrazarse, donde poder tomar algo y decir que lo que está viviendo no es una cosa absurda ni ridícula, que uno no está loco, que uno no es un tonto, que simplemente uno tiene la mente totalmente diferente, que tiene la mente totalmente abierta para encontrar algo que es nuevo y maravilloso en esta vida. ¿Preguntas? Por favor. Bueno, a mí me gustaría... Tengo la siguiente duda. Pensando en tu uso de los campos, la física cuántica, como había planteado, más las alteraciones magnéticas que se pueden encontrar en varias de los lugares donde se encuentran diferentes anomalías, ¿sería posible plantear de que en base a cierta cantidad de anomalías o de magnetismo pudiésemos
clasificar, qué tipo de entidades puntuales estamos abordando. Muy buena pregunta. ¿Perdón tu nombre? Manuel. Es una muy buena pregunta. Voy a darme una vuelta para llegar al punto que tú me estás diciendo. Cada vez que hay luna llena, los campos magnéticos de la Tierra están distintos y alterados. Por ejemplo, cuando hay luna llena, desde el día 2 días antes hasta el día 2 días después, es cuando hay más violencia, es cuando hay más sexo. Altera el cerebro humano, los campos magnéticos alteran el cerebro humano. Cuando estamos cerca de un lugar donde ocurre algo, por ejemplo, los campos de trigo en Inglaterra, principalmente los que están al sur de Londres, tú al pasar por el campo, tú sientes una vibración, sientes algo extraño, de día o de noche. Se siente algo raro, o sea, uno dice, ¿apito de qué? Porque hay alteraciones magnéticas. Cuando la gente lo mide, me acuerdo del investigador Colin Andrews, que hizo la investigación con gente de universidades, y descubrieron que había alteraciones magnéticas. Es decir, el magnetismo, la gravedad, la fuerza física, afecta al cerebro humano tal como nosotros vemos a través del cerebro, no del ojo. ¿Puede afectar nuestro cerebro? Sí. ¿Podemos ver cosas o no ver cosas? Podría ser que dentro de tu pregunta, me estás preguntando si podemos ver o saber hacia dónde podemos apuntar, que si hay algo vivo, inteligente, y la respuesta es sí, puede ser. Puede ser una creación de nuestro propio cerebro, como puede ser una existencia física absolutamente real en un plano absolutamente distinto a nuestra comprensión. Se ve con la mancha magnética dentro del terreno, ya sea por cantidad de minerales que maneja la roca, el terreno. O pudiese algún gas puede estar exprimiéndose. De una u otra manera debiese estar dentro de los parámetros de X, no recuerdo creo que es menor a 240 y creo que es menor a 124, una relación así económica. Pero en estos casos, si nos encontrásemos con una alteración de 70 a 80, decirle que es relativamente normal, y pasando del 240, que ya ha sido una posible en cuanto a la brújula, pensando que pudiese ser un plano de algo más, o pudiese dar un lugar de calidad que nos encontramos con A, B o C, pensando y llevando un poco de la analogía y incluyendo un poco de la primera película de Hombres de Negro, cuando meten esta máquina y analizan el terreno y dicen que color verde y dicen todo eso ya una especie de visualización, pero también ya no lo hará. Sí, la verdad que a mí no me gusta especular, pero hay que pensar. Sí. Hay que desarrollar una idea y en torno a esa idea uno dice, ¿es posible que podamos, exactamente, que podamos probar o llegar a eso? Sí. ¿Pueden haber formas de vida en este plano, en ese plano que nosotros estamos viendo? Sí, puede ser. Puede ser, no quiere decir que lo hagan o que no lo hayan, simplemente es posible, sí. Es como decir si existe una vida plasmática. Existe un campo magnético, electromagnético, de características solares, con temperaturas interesantes, diferentes, imposibles para nosotros. ¿Es posible que haya vida? Por supuesto, es posible. ¿Existe? No tengo idea. ¿Pero es posible? Es posible. Bueno, la especulación es el primer paso, la generación de... Digo que la especulación es el primer paso, la generación de hipótesis y el comienzo de una investigación. Entonces, no es malo especular, lo malo es quedarse ahí y afirmar que mi especulación es cierta o tiene más validez que la especulación de otro. Básicamente eso. Exacto, que sea verdad absoluta. Yo les quería contar, aunque la estrella es Alberto. Oye, córtala.
Es que me llamó la atención la investigación que hizo Iván en el libro que recién publicó, básicamente porque yo creo que hay mucho desconocimiento en lo que hace Chile respecto a los fenómenos ovni. ¿Ya? Yo creo que para nadie es desconocido que existe una institución que se llama el CEFA, que ha tenido cambios y todo, y que está desde hace mucho tiempo, y se hacen investigaciones como la que hizo Iván. O sea, ahí no hay un grupo, un foro que están, no sé, tirando las cartas para saber qué hay. ¿Ya? Hay grupos, a veces, bueno, uno piensa que sí, bueno, hay gente con mucha preparación dentro, hay equipos que son de pilotos, porque el CEFA tiene como centro la idea de que puede haber un fenómeno que comparte el espacio aéreo con aeronaves y tenemos que saber de qué se trata para hacerlas predecibles y para mantener la seguridad aérea. ¿Ya? Ese es el origen, pero se ha investigado todo. Y existe, además de la comisión técnica, que sería la de los pilotos y la gente relacionada con pilotos, existe una comisión científica, donde hay científicos como los que nombró él. Hay geólogos, hay geofísicos, sí, pues hay, ¿cómo se llama esto? Los bichólogos, de todo, porque aunque no crea la mayor cantidad de los entomólogos, gracias. Se me olvida a mí. Porque la mayor cantidad de las fotos de ovni que uno tiene son bichos, y es impresionante. Yo siempre cuento la experiencia de un avistamiento que se estudió ahí en el CEFA con video, y no solamente con fotos, donde se veía, pero claramente, durante un cambio de mando que hizo la Fuerza Aérea en el bosque, con unos videos muy lindos. Y yo la primera vez que lo vi dije, oh, maravilloso, por fin una cosa clara, porque no se veía así como de día para partir, ¿eh? Porque esto, aunque todo el mundo habla como de los luces y todo, de día se ve más que de noche, que está atento más. Y se hizo la noche, y la primera vez que lo vi dije, no, esto no puede ser otra cosa. ¿Ya? Hasta que fui, pues yo pertenecía al CEFA durante unos años, a una de las reuniones donde el entomólogo mostró qué tipos de bichos existían en ese momento, eran en el mes que se produjo, qué sé yo, qué tipo de bichos salían pues del pasto que estaba brotando, qué sé yo. Y al mostrar las fotos hizo los análisis y todo, y nos dimos cuenta que eran bichos. Y ahí me sentí tan tonta, de verdad. Pero al mismo tiempo, uno como que amplía la visión. Ahora yo tengo un amigo que es de Costa Rica, que es un caballero de bastante edad, que sacó la mejor foto de ovni que se ha hecho hasta ahora, que se hizo desde un avión que estaba haciendo mapas, porque era geógrafo. Y se ve una tremenda nave ahí metálica, sacada desde un avión que estaba haciendo el estudio suelo, y reconocía 4 años después. Se sacó la foto y 4 años después se dieron cuenta que en la foto había, cuando quisieron hacer una comparación de terreno por una presa, se dieron cuenta que estaba este ovni. Y él se dedica a sacar fotos ahora hasta el día de hoy y todo, y me manda. ¿Ya? Un caballero ya cercano a los 90 años. Y debe ser como el 80% de lo que manda son bichos. Ahora sé, me siento, pero manda algunas que no, definitivamente no son bichos. Así que para que sepan ustedes que este tipo de investigación con la que mostró Iván, que me gustó mucho que la haya hecho él como civil, sí existe ya hace hartos años acá en este país. Y nosotros, Chile fue uno de los primeros países que tiene una organización gubernamental que estudia el tema, y es el primer país del mundo donde un militar, vestido de militar, lanza un libro al respecto con generales en primera fila, reconociendo que el fenómeno existe, ¿no? Para que sepan. Rodrigo Bravo Garrido. En esa época era mi jefe. Primero, sí. 1997, septiembre. No, fue después. Sí. CEFA. Del CEFA. En el gobierno del presidente Frey. Reactivación del CEFA. La toma Gustavo Rodríguez, general, en retiro. Sí. No era Gustavo Rodríguez, era Ricardo Bermúdez. No, Gustavo Rodríguez era el que llevaba el CEFA. El que llevaba el CEFA. Sí. Sí, hoy día el CEFA es con S, no es con C. El cambió. CEFA era con C, ahora es con S. Es sección ahora. Tiene otra función, ya no perdió la notoriedad mediática que tenía. Antes era un comité, ahora es una sección. Sí.
Sí. Pero para mí son cosas muy importantes, es verdad, porque cuando uno dice, hoy año 97, Bélgica lo hizo antes que nosotros, pero Bélgica queda lejos, pero no importa. Y usaron aviones F-16. Hubo pocos países. Dos aviones, especialmente dedicados a la búsqueda, identificación y seguimiento de fenómenos ovni. Por lo cual lo que se está haciendo en Chile estaba a un nivel muy alto, muy importante. Siendo que habían habido avistamientos y fenómenos muy importantes en el Perú, en Uruguay, sí, que tuvimos a su gente aquí en Chile también, en investigaciones, en conferencias, en congresos, donde me tocó a mí estar en la FIDA de 2000 como creador del Congreso Ufológico. Y creo que es importante, le insisto, que llegue toda la gente posible, con todas las personas que hayan tenido una participación en un fenómeno y puedan tener un conocimiento de lo que ocurrió. Si ustedes me preguntan hoy día, ¿yo estoy contento con lo que estamos haciendo en Estados Unidos? Mi respuesta es sí. Yo le agradezco a Donald Trump, sí, le agradezco a Donald Trump la liberación de información, no de ahora, desde que era en su anterior mandato, que dio la instrucción y que esa instrucción, como era una orden presidencial, se cumplió después de que él dejó el mando. Y estaba Joe Biden como presidente, ya lleva 6 meses como presidente, y en ese momento se entrega la primera información, por lo cual es el primer presidente de Estados Unidos que se compromete a entregar información y la empieza a entregar en dos sentidos. Mediáticamente, imágenes espectaculares, pero también las documentaciones para que la gente pueda conocer efectivamente quiénes lo vieron, cómo lo vieron y cuáles fueron las características que tuvo. Y eso lo agradezco, creo que esa transparencia me encanta. De verdad que me parece muy bien lo que hizo el CEFA, me parece bien, lo que conozco menos, pero me parece bien que lo esté haciendo hoy día el CEFA con eso. Y creo que el saber es importante. No conocer, es saber. Es decir, tener un conocimiento de una información para poder procesarla dentro, hacerla propia, aprender de este fenómeno y ahí tener una condición mejor para poder responder a lo que nos está viniendo de todas partes hoy día. ¿Pregunta? Fui al estreno. Yo no. Perdón, ¿alguien vio la película? Sí. ¿La vieron? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la película? Estoy hablando en serio. ¿De? ¿De la divulgación? ¿Perdón? Eso es importante. No sé si suena más lúcido o sueño transitorio, pero ahí no sabía cómo dar una explicación, porque dentro de mi religión, que es budista, hay dos tipos de, diferentes tipos de sueños. Entonces, llevándolo como hacia ese punto, y más, no sé si es como un plano, pero más generalizado, es como que todos, cada uno de nosotros, en cierta manera, hemos tenido algún contacto desde niño, lo cual después de cierto periodo de tiempo se nos olvida y lo asimilamos a otros sujetos o a otro tipo de realidad que la misma adulto de cierta forma o el mismo ciclo de la vida actual omite las percepciones que habíamos tenido. Es muy importante lo que tú estás contando. La película se trata del control mental de la gente. ¿En serio? Ese es el objetivo principal de la película, demostrar cómo somos controlados a través de nuestros pensamientos, a través de psíquicos que están... Se cortó. Ya, pero la fuerte. Aló. ¿Qué pasa? El cable. Puedo hablar sin esto, así que me da exactamente lo mismo. Sí. No tengo ningún problema. Es muy importante que nos demos cuenta de que efectivamente la película se trata del control mental, de la capacidad que tiene un remote viewer, un vidente remoto, de poder manejar la mente de una persona en el recuerdo, inducir recuerdos, sacar recuerdos. Porque si ustedes se dan cuenta finalmente cuando pasa todo el fenómeno, cuando llegan a este lugar que desde el comienzo estaban construyendo, que era esta casa de la niña, cuando ellos llegan, ella dice, este es un lugar traumático, ¿por qué están construyendo mi casa? ¿Y qué es lo que quiere? Huir. Y cuando quiere huir, ¿hacia dónde huye? Al interior de la casa.
lo cual es absurdo, o sea, se supone que ella vivió algo horroroso y que no quiere recordar y se quiere ir. ¿Qué es lo que hace uno? Se escapa por otra parte, ¿no? Ella entra a la casa. Y en ese lugar es donde se da cuenta de que el poder es tan grande de la mente humana que logran ellos tener este recuerdo que estaba protegido dentro de la mente de la persona, que estaba oculto dentro de la mente de la persona, que es donde ella, la actriz principal, el personaje principal, estaba con este niño y ellos dos viven la experiencia. Estas dos personas que viven la experiencia tienen este recuerdo que era lo que se buscaba. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba romper el bloqueo hecho a través de la mente para que las personas no recordaran lo que había pasado. Es una película muy adelantada, me parece excelente. No, de verdad, ya la he visto 2 veces. Emociona el ver que se producen fenómenos como, por ejemplo, cuando la jovencita, que es la que está acompañando al personaje secundario, al hombre que tenía, que era el que estaba con la niña finalmente cuando era pequeño, esta mujer es controlada a través de la distancia por el psíquico y ella intenta no ser controlada. ¿Y qué es lo que hace ella? Toma el crucifijo, se lo pone en la mano y se induce dolor. Desde los años 50 y 60, en el control mental se decía que cuando una persona lograba tener dolor en su cuerpo, evitaba el control mental. No siempre, porque hay personas que son mucho más poderosas, Ingo Swann, etcétera, hay gente muy importante dentro del control mental, que se inducía en los años 60 y 70 a través de drogas y el uso mental, ideas en la gente. Estas ideas en la gente se traspasó a una película que fue muy violenta, que se llama Scanners. Y la película Scanners es brutal, donde te muestra exactamente lo mismo. Ojalá la puedas ver. Es antigua. Ironside es el actor principal de Scanners. Y la verdad es que es tan chocante, hablando de 78, por ahí. Es tan chocante que te muestra cómo se puede matar a una persona. Cuando uno ve este tipo de situaciones, uno dice, película, guión de televisión, ¿no? Son hechos reales. Hoy día cuando uno habla de MK Ultra, es lo mismo. ¿Qué es lo potente? ¿Por qué se demuestra que hay un manejo mental? ¿Qué es lo que ven los niños cuando están en la casa? Ven un venado, ven un alce, pero no ven lo que hay. Ven lo que la mente está siendo manipulada para no tener sostén y temor. ¿De qué se trata la película? Del control mental y del encuentro de la verdad. ¿Cuál es el encuentro de la verdad? Es el mensaje mágico del final. Cuando la periodista está al final de la película, como vieron, no voy a hacer ningún spoiler porque todos vieron la película. Yo no. ¿Cómo que no? No la vi. Estamos de la oreja. Ya, dale. Te voy a arruinar el final de la película. No importa, no importa. Me da lo mismo. Cuando tú ves el mensaje final es súper importante. Escuchen. 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 Ese es el final. Se está diciendo, pon atención, vean lo que hay. No determinen inmediatamente una realidad absoluta y completa, sino que escuchen, pongan atención para que veamos que las cosas no son como nosotros creemos. Exactamente. Venga. Maravillosa la película, muy bien hecha. Para el director Spielberg, de verdad que se pasó, o sea, de comienzo a fin, con premio, es para premio la dirección, sí, absolutamente, muy buena película. Además, el trabajo con los actores traspasan la experiencia de cada personaje, es muy bueno. ¿Alguien más quiere por allá? Ya, yo quiero no preguntarte algo, sino contarte una experiencia que tuve como entre los 7 y 8 años. Ya, estábamos en la casa de mis papás con mi bisabuela. No fue hace tanto tiempo. Fue como en el 80 y tanto. ¿Ya? Y mi bisabuela me fue a despertar para que viera algo. La casa estaba como apuntando hacia el mar. Y había un pino que estaba totalmente seco. Y mi abuela me dice, mira, ven a ver lo que estoy viendo yo. Y era como las 2, 3 de la mañana. Y vimos una esfera que era como opaca, pero iluminada, arriba de este pino. Y habían 3 estrellitas, yo digo estrellitas, porque estaban jugando. Y jugaban entre ellas y se pillaban, hacían triángulos, hacían círculos, estaban jugando. Y estuvieron mucho rato hasta que
que nos aburrimos. Yo me aburrí, quería volver a contar porque al otro día teníamos colegio. Pero desde ese entonces empezamos a tener una serie de sucesos con mi familia relacionados al tema OVNI. Mi papá también estaba como muy interesado en el tema y nos llevaba de tipo a charlas, me acuerdo. Y cuando vi esta película, a mí me pasó algo súper heavy porque en el momento que aparecen los animales y se llevan a esta niña, a mí me entró un pánico y yo tiritaba, me dio mucha angustia. Y bueno, llevo tiempo con psicólogos porque tengo un trauma que no sé de dónde viene y un miedo, un terror que no sé de dónde viene, pero acá yo tiritaba y me puse a llorar y no pude parar hasta que terminó la película. Me dejó mal esta película. Mira que es muy potente. Tú estás viendo algo extraño. Estás viendo una esfera de luz. Estás viendo luces jugando y te vas. ¿Es normal? No. ¿Cuál es el primer indicador de que hay algo traumático? La aparición del miedo. Y el miedo es un bloqueo. Yo lo acabo de decir, es el bloqueo. ¿Puedes recordar lo que pasó? No. Porque el miedo lo bloquea. Pero queda una cercanía con el fenómeno. Empiezan a pasar cosas. No solamente a ti, sino que a los que te están rodeando. Me trae recuerdos. Está en mi libro, El Quisco, 8 de febrero de 1967. Yo tengo 7 años. Y estamos jugando naipes con unas amigas de 7 años. Y de repente sentimos a las 23 horas que no hay ninguna bulla afuera. Estamos en el campo, Quisco, no el Quisco de hoy día, el Quisco campo hace 40 y tantos años atrás. Y de pronto decidimos salir. Y cuando vamos afuera, la calle, Avenida Francia, tenía un poste en toda la cuadra, una luz de mercurio, con cuevas iluminadas debajo de la ampolleta, o sea, más allá nada. Estaba todo oscuro y no había casas alrededor. Pero cuando miramos hacia nuestra izquierda, hacia la costa, vemos que entre medio de los árboles había rayos de luz que iban moviéndose. Entonces pensamos así como inocentemente que había alguien con un foco muy grande, un foco bombero, entre medio de los árboles, que daba un bosque. Quedamos mirando y vemos que se está acercando. Lo estoy haciendo rápido porque se demoró muchos minutos hasta que de pronto esta luz apareció sobre los eucaliptos, tocando las copas de los eucaliptos. No allá arriba en el cielo, en la lucita, no, tocando las copas de los eucaliptos. Más grande que los eucaliptos. Un eucalipto mide aproximadamente 18 metros de altura. Entonces era medio 20 o 25 metros de altura. Y unos 20 metros de diámetro. Era como una palta, era como una pera. Muy grande. Y pasa a una velocidad lentísima, pero lentísima. O sea, esto se iba moviendo muy lento frente a nosotros. Todo el sector donde nosotros estábamos de pie estaba totalmente iluminado. Pero cuando nosotros levantamos la vista, miramos la calle que queda a 200 metros y la calle está totalmente oscura. Es decir, esto iluminado solamente donde nosotros estábamos. Cuando este objeto está prácticamente frente a nosotros, no estábamos paralizados porque nos movíamos, nos podíamos mover, nos mirábamos entre nosotros. A mí me dio miedo, mucho miedo. Yo había visto una película, días antes, donde el actor principal le pasaba algo de un fenómeno militar muy contundente y le decían que tenía que inducirse el dolor. Yo metí la mano en mi bolsillo y tenía un clip y me clavé el clip en la mano hasta que me salió sangre. Porque yo sentí que algo estaba tratando de meterse en mi cabeza. Ese es todo el recuerdo que tengo. ¿Qué crees tú que me pasó cuando yo vi la película? Me puse a llorar. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Me puse a llorar. La gente me miraba así, este weón, ¿qué le pasa? A mí me pasó lo mismo. Pero tenía 7 años, tú eres una niña. Te creo perfectamente lo que te ocurrió. Lo increíble está en que yo a mi señora, 40 años de matrimonio, que es buena y mala, ella se acercó a mí cuando éramos niños. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 5 o 6 años de edad. Ella siempre me dice que ella se acercó más a mí, incluso después de que esto ocurrió, porque yo siempre hablaba del espacio, siempre hablaba del universo, siempre hablaba de la vida del universo, de las distancias del universo, la luz. Un cabro de 7 o 8 años hablando de eso. ¿Cuál es la inducción?
La inducción es una idea que se pone en tu mente para que tú la desarrolles durante la vida. Yo no soy ufólogo desde esa época. Investigué muchas cosas, yo soy politólogo, soy cientista político, autodidacta. Y dentro de ese camino, un día llegó esta oferta de ser investigador ufológico. Y traspasé toda mi experiencia a esto. Fíjate que dentro de la experiencia que tengo yo del área militar, es justamente lo que yo más he trabajado. Porque yo siempre estoy buscando qué fue lo que vi. Es decir, el fenómeno OVNI lo traspasé a mi trabajo politológico dentro del área militar, en donde yo buscaba encontrar qué miércoles fue lo que tuve al frente mío cuando yo tenía 7 años, hasta el día de hoy. Yo también hice un diplomado en psicología transpersonal para entender también qué está pasando conmigo ese día. Y después siguieron pasando cosas. Pero obvio, sí, esto no para. Sí, y esta escena donde a la niña le ponen los dedos en la cara, me acuerdo perfecto que me había acostado, yo siempre tenía mucho miedo en la noche, cerraba todas las puertas y me acostaba tapada por la cabeza y todo, y me acuerdo haber sentido que algo entró a la pieza, sentí pasos y vi estos mismos dedos que aparecen en la cara de la niña y yo no me podía mover, no podía gritar, solo movía los ojos y veo estos dedos así largos sacándome la sábana de la cara. Y ahí me dormí y al otro día desperté como drogada y muy cansada, transpirada entera. Fíjate tú que a mí me han tratado de hipnotizar 3 veces. Y hay Nunca pudieron, gente muy buena, profesionales de muy alto nivel. Y yo relajado, respirando profundo, con mi mente estoy entregado, háganme lo que quieran. Nada. Hay una resistencia. Llámame por teléfono, estamos de acuerdo. Yo trabajo en biocuántica, yo hago regresión. Así que veamos qué es lo que podemos hacer para ver si podemos encontrar algo, sin inducir respuesta. A ver si podemos encontrar algo. Dale, ¿no se enojan, cierto? No. Venía bajando, esto me pasó hace como 3 o 4 años atrás, bajando por el metro Ñuble, ¿Ya? iba a mi trabajo y distraída, y iba por la escalera y de repente escucho una voz acá, pero con un idioma que no identificaba, porque igual soy educadora de párvulo, trabajo con franceses, con gente de alto, bueno, sé identificar un idioma, pero este idioma era muy extraño, entonces empecé a poner atención y de repente esta persona era una mujer con un polerón y una capucha que se pone detrás mío y me dice esto y se escuchaba una voz mecánica. Una voz mecánica se pone al lado mío y me dice bendecida y baja y dice el mensaje fue entregado. Y yo me acuerdo que la seguí porque yo dije a lo mejor no me dijo a mí porque cuando me dijo era bendecida, yo, ay gracias, qué lindo. Entonces bajó y yo la seguí. Entonces llegamos a la parte del metro y me paré en la siguiente puerta, porque no le quitaba el ojo de encima, ella con un polerón calipso, se subió al metro y yo también ahí me subí con ella y yo la iba mirando, no le quité la vista en ningún minuto y cuando me bajo del metro la vuelvo a mirar y era un hombre vestido igual a ella, pero ya no era ella, era un hombre y vestido con el capuchón, el polerón celeste, los mismos jeans. Y lo que más me impactó fue esto de la voz metálica y este dialecto que no sé, que me dijo el mensaje fue entregado. Y yo no sé si tú ubicas a Marco Valdivia. Sí. ¿Lo? Sí. Ya. Yo con él hice mi diplomado en hipnoterapia y de ahí lo conocí. Entonces yo, a la única persona que podía contarle esto era él, porque con él conversábamos harto y me dice, gracias, me dice, esto era lo que estábamos esperando. Y me dice, ¿quería venir a contarlo al grupo? Yo, no porque yo ya había tenido la experiencia, digamos, porque en el grupo Roma, y ya habíamos ido al cajón del Maipo, pero yo ahí encontré algo medio extraño y me provocó rechazo. Entonces no volví a ir. ¿Quieres venir a contarlo? Y dije que no. Pero
ver, ¿por qué no? Luz cristalina, ¿cómo se llama lo que hace Marco? Algo de cristal. Cristal, ¿cierto? Sí, sí, me acuerdo. Mira, hay algo muy importante, esa vibración, esa frecuencia. Es como lo que escuchamos cuando estaba poniendo Iván su video. Ese chirrido, ese sonido extraño. En algún minuto tú vas a entender qué es lo que te dije. Porque el mensaje está entregado. Ahora la cosa es que tú seas capaz de entender qué es lo que te dije. ¿Puedo decir algo? Porque No. pienso que No, comparto podí. la conversación, pero yo creo que es importante como más que ver todo lo fenoménico, es entender el propósito del contacto que las personas tienen. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué ellos quieren contactar? Porque, no sé, preguntarse y encontrar la respuesta, yo creo que al encontrar la respuesta de aquello, es como una liberación. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Porque si yo tuviera la respuesta, lo vendería en un libro y vendería millones de libros al año. Pero yo creo que Esa es la cuestión. Pero es que propósito tiene que haber. Pero una persona que es violentada, a una persona que, por ejemplo, es embarazada, a una persona que le sacan el embarazo, la experiencia no es muy grata. Entonces, hay bueno y hay malo. Hay cosas que son neutras, que no hay un recuerdo. Hay otras que no son neutras y sí hay un recuerdo. ¿Cómo se llama este chico, el leñador de Estados Unidos? Walton. Travis Walton. No lo saludé por su cumpleaños. Travis Walton, él cuando volvió de su desaparición, él no recordaba nada. Él pensaba que estaba aturdido, él se sentía mareado. Lo habían encontrado totalmente desnudo, 5 días después de su desaparición, en medio de la lluvia. Bueno, el clima era distinto, o sea, bastante calor a pesar de la lluvia. Cuando le hacen la hipnosis, él no logra recordar la hipnosis. Pequeñas cosas iniciales, muy poco, hasta que estando en su casa, cuando él se esconde de los vecinos, porque los vecinos habían ido todos a celebrar que lo habían encontrado, estando escondido, o sea, era tal el terror que tenía, era tal el miedo que tenía sin saber por qué, que él se esconde en la cocina, debajo de la mesa. Y eso está muy bien expresado en la película. El resto no, está totalmente en desacuerdo con el nivel de la película. Pero esa parte es muy importante que él, en un momento hay un acto que es esa caída de la botella donde la miel le cae en la... Y él recuerda algo. Y se le abre la mente que después con la hipnosis lo logra recordar prácticamente todo. Y que no es lo que muestra la película. Pero en todo caso sí. Hay un momento en que el fenómeno te puede ayudar mucho para tu vida. Pero si tú me preguntas la respuesta para todos, no es lo mismo. Lo que yo como le entendiera, como descubrir cuál es el propósito, pero ya sea para bien, puede ser para bien, o o descubrir por qué queda traumado. Mira, si tú me preguntas, lo dije hace un rato, para mí la experiencia tiene la búsqueda del crecimiento, del desarrollo humano, de la posibilidad de pensar más allá de lo que nosotros sabemos y conocemos, y darnos cuenta que hay cosas que son buenas y otras que son malas, hay cosas que son neutras, pero estamos viviendo un fenómeno totalmente verdadero, totalmente real, y esa experiencia es, no estamos solos. Bueno, ¿más preguntas? A ver, para finalizar, dos cositas vamos a comentar. Todos lo han escuchado muchas veces a Cabo Valdés, lo que ha dicho, o lo que le ha dicho, o ha vuelto a reafirmar, o no reafirmar, porque ha cambiado la historia no sé cuántas veces. Nunca la ha cambiado. Cuando estuvimos en Maipú, ¿te acuerdas? Estamos todos en Maipú y él dijo que Iván Sama que eso no había pasado, que era una cosa totalmente distinta y todo el cuento. ¿Qué cosa? De todo su proceso que haya pasado, ¿te acuerdas? A ver. Armando, yo he conversado con él muchas veces, él nunca se ha desdicho de que el fenómeno fue real. De que el objeto luminoso estuvo al frente, que bajaron las luces en la montaña, que los soldados también las vieron. Me faltó un soldado a la patrulla, el único que no ha entrevistado yo. Pero él siempre ha dicho que ni la iglesia ni las Fuerzas Armadas le prohibieron decir lo que él había visto, hasta el día de hoy. Lo que sí él dice que no ocurrió es la entrevista periodística. La entrevista periodística del diario Las Últimas Noticias, que dice que él se desdecía de lo que había vivido, porque él no había sido abducido,
Mi pregunta es, ¿cuándo Armando Valdés dijo que había sido abducido? Desapareció, ¿no? Y la respuesta es nunca. Nunca fue abducido. Él veía la luz, se acercó a la luz y de repente está tirado en el suelo. En el intertanto, él no tiene ningún recuerdo, ninguno. Por lo cual él dice, yo jamás he sido abducido, le creo, porque él siempre ha dicho exactamente lo mismo. Él nunca ha tenido un recuerdo, a pesar de haber sido torturado, porque los médicos se fueron al porcino con él, lo sometieron a choques eléctricos, le hicieron hipnosis. La verdad que fue muy brutal lo que le ocurrió para los años 77, 78, 79, la pasó muy mal. Y de hecho él dice, y lo dice claramente, yo tengo un pésimo recuerdo de lo que ocurrió, pero entendamos bien, el pésimo recuerdo no es lo que ocurrió el día del avistamiento, es lo que ocurrió después. Es todo lo que pasó después. Porque ser impactado por shocks eléctricos para que pierda la memoria, ser hipnotizado, ser drogado, la verdad es que fue muy terrible. Pero si él hubiera estado loco, el ejército lo habría echado. Correcto. No, él terminó su carrera. Y él terminó su carrera en el año 1999 como suboficial mayor del Ejército de Chile, en la parte veterinaria, sin ningún problema. Así que sí, él no se ha dicho nada. Que es el más alto cargo de paso oficial. Esto me estaba acordando de las distintas posiciones que se hablan de un mismo fenómeno. Vamos a dar la vuelta para acá, venga para acá. Entonces pasa lo siguiente, que a mí me han llamado varias veces, inclusive de España, y me han tratado de preguntar si es verdad que Jorge Anfus tenía un libro que se llamaba La Patrulla de Yuscuma, porque pensaban que era un mito. El libro existe, pero es un libro muy artesanal, que Jorge lo hizo con Eugenio, pareja. Entonces, que fue fotocopiado y se sacaron pocas copias, ¿ya? Y en él cuenta la parte de lo que pasó por parte de Valdés, pero por parte de uno de los soldados. Yo lo conocí, una persona muy humilde, hablaba muy poquito, no me acuerdo el nombre de este minuto de este soldado, hablaba muy poquito, podríamos decir que tenía muy pocas luces, no tenía estudios, era bastante natural, por llamarlo a este caballero, y la manera en que él hablaba y se trataba del fenómeno era bastante interesante como lo cuenta, así que el libro es real, existe, así que desmitificamos que el libro no existió, así que el libro existe, es muy chiquito, así que yo lo tengo por ahí. Así que vamos a ver si podemos sacarle algunas copias por ahí para, por último, dejarlo de manera digital para que quede de testimonio de todo lo esto bueno. que pasó. Así que eso es. Y también recordar a nuestra querida amiga Claudia Cabezas. A Claudia. Skywatcher era así. Ella también. Tenía un ojo donde ponía la lente fotografiado. Una cosa pero increíble. Claudia, lamentablemente se nos fue muy joven. El último evento que hizo lo hizo con nosotros y ese día ahí me dijo que ella estaba muy enferma. Estaba con dolor, estaba con todo, pero dijo, yo me comprometí contigo y estamos acá. Y de pie, sonriendo, se sacó foto con todo el mundo, una cosa increíble, y al mes falleció. Así que también recordemos mucho a Claudia. Para hacer un homenaje real, profundo e intenso, hay muchas personas valiosas, a lo mejor para muchos desconocidas, para otros gente famosa. Yo quiero representar en dos personas el homenaje tal vez de esta humildad, con mi palabra, en el reconocimiento a Jorge Anfus y a Patricio Varela. Correcto. En ellos creo que se marca claramente, con Claudia y muchas otras personas, el trabajo de la investigación y el conocimiento. Correcto. Y para ello va dedicada esta reunión de hoy día. Sí. Un aplauso. Gracias, amiga. Bueno, así estamos terminando estas tertulias, que estamos todos los días jueves haciendo tertulias acá en Play Kingdom. Así que todos invitados desde ya. Así que agradecimiento por parte de Play Kingdom, Grupo Secesión y LDP Magazine. Así que 14 años estimulando la creatividad de la lectura a través del arte fantástico. Jueves 7 de la tarde aquí mismo. Correcto. Nos juntamos. Así que acá las puertas abiertas para todos ustedes. Así que un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias. Hasta luego.